En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Hoy en nuestro set, aquí en Ciudad de Panamá, en el epicentro de la noticia de esta séptima cumbre de las Américas, estoy con Nicolás Ardito Barletta. Él fue uno de los firmantes de esta carta, fue expresidente, actualmente es expresidente de Panamá, del país anfitrión de esta cumbre de las Américas. Ha querido invitarnos para explicarnos la razón de su apoyo a este escrito y también para poner en contexto esa petición que hacen este grupo de 26 exmandatarios a los presidentes de la región para que no guarden silencio frente a las violaciones que sufre la democracia en Venezuela. Expresidente Nicolás Ardito, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, muy complacido de estar con ustedes. Expresidente, me gustaría que usted le explicara a todos los que hasta ahora siguen la señal de NTN 24 a quién va dirigida esta carta que ustedes en tan contundentes términos han expresado en las últimas horas. Bueno, va dirigida a los mandatarios de América que se reúnen aquí, va dirigida a la conciencia del gobierno de Venezuela y del pueblo venezolano con todo el respeto a su soberanía, va dirigida a los pueblos de América. Lo que hacemos en un sentido positivo es un llamado de atención de que la esencia de la democracia es la tolerancia de diferentes puntos de vista, la tolerancia de diferentes grupos políticos, la protección de las libertades, porque eso permite que en un país haya acciones públicas y privadas que redunden en el beneficio del desarrollo integral del país. Así que hay que verlo en su sentido positivo, con todo el respeto que merece Venezuela y su gobierno, para que tomen conciencia de la preocupación que todos compartimos de que debe protegerse la democracia en Venezuela. Señor expresidente de Panamá, ¿qué lo llevó a usted a firmar esta carta? Encontramos exmandatarios que pertenecen a distintas orillas políticas, no de izquierdas, no de derechas, todos en un propósito común. Finalmente, los atentados contra los derechos humanos en Venezuela, las violaciones contra la democracia, ¿lograron reconciliar a muchos expresidentes de posiciones políticas opuestas? Mira, yo creo que todos los expresidentes que hemos firmado esa carta creemos profundamente en la democracia como el vehículo político para permitir los acuerdos nacionales que lleven a la protección de las libertades públicas, que lleven a la mejor acción público-privada y que lleven al desarrollo de sus países. Podemos tener diferentes opiniones sobre cuáles deben ser las políticas públicas apropiadas para lograr los propósitos del desarrollo, pero todos nos unimos en el sentido de que la democracia es tolerancia, de que la democracia es dar y recibir, de que la democracia son elecciones honestas y libres para que el pueblo se manifieste y le pida a sus gobernantes en qué dirección quiere ir. Y la democracia es, cuando se está en gobierno, el consultar con la gente, el buscar las mejores opiniones, el escuchar, porque el que más escucha, menos se equivoca. Expresidente Nicolás Ardito Barletta, expresidente de Panamá, ¿cómo explicarle o cómo le podría usted explicar a nuestros televidentes que algo tan común, tan de sentido común, tan necesario como es el respeto por la democracia, tenga que ser exigido por quienes hoy están por fuera del poder, por los expresidentes, porque quienes hoy detentan el poder en nuestro continente, en Sudamérica específicamente, y en la mayoría del hemisferio, han guardado silencio frente a los atentados democráticos que vive Venezuela? Bueno, les recuerdo que en nuestro continente hay una larga tradición de no intervención en los asuntos internos de un país. Y me da la impresión, sin conversar con ningún gobernante, de que están dentro de esa norma y esa larga tradición latinoamericana. Y por eso tal vez no han querido expresarse más allá de lo que han hecho hasta el momento. Pero yo creo que hay que verlo en un sentido positivo. Al fin y al cabo, todos los países hemos firmado la Carta Democrática a través de la OEA, y en esa nos hemos comprometido a buscar el fortalecimiento de las democracias, fortalecimiento de la capacidad de disentir, de la tolerancia,
como vehículo al desarrollo político y que eso conduzca al desarrollo social y económico de los pueblos. Así que lo que estamos haciendo es defendiendo lo que los países han firmado y acordado desde hace mucho tiempo dentro del ámbito de la OEA. Estamos con uno de los firmantes de esta declaración de Panamá, el hecho que genera noticia aquí en Ciudad de Panamá en la séptima cumbre de las Américas. Todos los periodistas estábamos esperando esa respuesta, esa reacción del gobierno de Nicolás Maduro, la respuesta a esta carta que firmaron 26 expresidentes. Mucha atención, hace pocos minutos nuestro periodista de noticias RCN, Yamit Palacio, logró preguntarle a Delcy Rodríguez, a la canciller venezolana que ya está aquí en Ciudad de Panamá, le logró preguntar cuál era la respuesta que ella tenía a esta petición respetuosa que le hicieron 26 exmandatarios. Escuchen ustedes la respuesta que para muchos ha sido insólita, que entregó la más alta diplomática del gobierno venezolano a la petición que han hecho estos presidentes. ¿Qué se le puede responder a 26 presidentes de Iberoamérica, canciller? Específico para esto de Canciller. presidentes, vale la pena. Canciller, ¿qué respuesta se le puede dar? No vale la pena responder, ministra. No vale la pena responder. Pero son 26 expresidentes de Iberoamérica. Que busquen empleo, entonces, para que no sean presidentes, que busquen empleo. Un empleo digno. Canciller, ¿esa es su única respuesta? Expresidente Nicolás Ardito Barleta, ahí tenemos la primera respuesta. Yo quisiera conocer su opinión. ¿Qué opina de lo que acaba de decir la canciller venezolana? Ustedes han hecho una petición y ella prácticamente los manda a que consigan empleo. Bueno, yo creo que todos nosotros estamos felizmente ocupados en cada uno de nuestros países y solo le ruego que interpreten positivamente nuestro llamado de toma de conciencia, que no se pongan defensivos y que tengan presente cuáles son sus objetivos y que en el objetivo de tratar de incluir a los marginados, no marginen a los que tradicionalmente han sido participantes, porque un país está compuesto de todos sus ciudadanos y eso es lo que es la democracia. La democracia significa tolerancia, la democracia significa el derecho a disentir y la democracia significa hacer elecciones transparentes y efectivas para beneficio de toda la comunidad. Así que yo confío que ella y sus colegas reflexionen sobre el sentido positivo del anuncio, la declaración que nosotros hemos hecho, porque consideramos a Venezuela como un pueblo hermano y le deseamos lo mejor. Expresidente, ¿cómo lograr una interlocución cuando uno escucha respuestas como esta? ¿Será por esta razón que los mandatarios en ejercicio, en el poder, en este momento, en nuestro continente, no son capaces de hacerle ninguna exigencia al régimen venezolano? Exigencias que, dicho sea de paso, únicamente, como lo dijimos al principio, lo planteamos al principio, tienen que ver con defensa de la democracia, respeto a los derechos humanos, liberación de presos políticos. Bueno, yo lo interpreto, como le dije antes, de que es siguiendo la larga tradición latinoamericana de no intervenir en los asuntos internos de cada país. Sin embargo, conviene recordar que los derechos humanos son universales y que los derechos de nuestros pueblos son universales y que la Carta Democrática que todos firmamos es algo que conviene darle vigencia en todos nuestros países para seguir fortaleciendo democracias genuinas en libertad y responsabilidad para el desarrollo de nuestros pueblos. Al lado de usted, señor expresidente de Panamá, Nicolás Ardito Barleta, también firmaron otros presidentes, otros 25 expresidentes, no solamente del continente americano, sino también 2 de ellos son de España. Nuestra directora de NTN 24 y del programa La Noche, Claudia Gurizati, precisamente en este momento está con uno de ellos, con José María Aznar, el expresidente del gobierno español, quien también firmó esta carta, esta declaración de Panamá. Claudia, muy buenas noches y adelante con el expresidente español. ¿Qué tal, queridos amigos televidentes de NTN 24, el canal de las Américas, y también todos los televidentes de Noticias RCN de Colombia? Les habíamos informado, y ustedes lo han visto en nuestras transmisiones, que
esta séptima cumbre de las Américas ha convocado una contracumbre de exmandatarios de la región de todas las tendencias políticas. Una contracumbre que ha tenido una convocatoria de absolutamente todos los medios hemisféricos, los medios de comunicación, gran atención por la declaración de Panamá que ellos han entregado el día de hoy. Estamos con el expresidente del gobierno español, José María Aznar, quien ha sido uno de los líderes de la firma de esta declaración de Panamá. Señor expresidente, gracias por estar con nosotros. Encantado de saludarles. La declaración de Panamá es un llamado de atención a la comunidad hemisférica, a los ciudadanos hemisféricos o a los actuales mandatarios, a los líderes actuales de la región. A todo el mundo, como se ha expresado muy bien en el acto de presentación de la declaración, pues nosotros consideramos que esta es verdaderamente una cumbre de la dignidad. Y consideramos también que en este momento, teniendo en cuenta la situación de Venezuela desde hace tiempo ya, pero el silencio o la inacción es totalmente cómplice de la situación. Y por lo tanto nuestro llamamiento es que se en favor de las libertades, de la democracia, del respeto a los derechos humanos, de la liberación de los perseguidos y encarcelados injustamente, pues es un llamamiento también a salir del silencio y de la nación. Y el reunir a 26 jefes de Estado y de Gobierno que comparten las mismas ideas y los mismos objetivos, pues no es fácil. Esa es la primera vez que una cumbre de las Américas tiene una contracumbre de señores exmandatarios, expresidentes, jefes de gobierno. ¿Marcan ustedes una pauta distinta en estas cumbres de las Américas, entregando un mensaje claro a quienes están reunidos y que ustedes realmente pues, no comparten ese comportamiento frente a una situación dramática de derechos humanos y de democracia en América Latina? Yo no lo llamaría una contracumbre, sinceramente. Yo creo que somos 26 jefes de Estado y de Gobierno que cumplimos con nuestra responsabilidad, que creemos que es nuestra obligación hacer lo que hemos hecho y que lo hacemos con mucho gusto y que pedimos a los demás que lo tengan en cuenta, si es posible, que no es pedir mucho. ¿Por qué los líderes actuales de la región, los presidentes actuales, no están tomando un liderazgo efectivo en el tema de la defensa de los mínimos democráticos, de la Carta Democrática, de los parámetros en los que se debe basar unas sociedades bajo el Estado de Derecho? Bueno, en la vida política las palabras son muy importantes, pero los hechos hablan por sí solos. Y la inacción y el silencio son los hechos más flagrantes que existen hoy en relación con Venezuela, y eso nosotros ya hemos dicho, lo consideramos inaceptable. Hay un hecho importante para resaltar y es que esta declaración de Panamá la han firmado varios mandatarios de diferentes tintes políticos, como lo decíamos. En el caso de España la han firmado dos expresidentes de gobierno, usted, un representante del Partido Popular a nivel mundial, pero también el expresidente Felipe González, que es también una gran figura, pero que representa exactamente al partido contrario, que es el PSOE. Pues qué bien. ¿Pero qué significa eso? Que sea la primera vez que ustedes firman juntos una declaración. Digo, el que podamos hacerlo juntos me resulta muy satisfactorio si es para bien de Venezuela y de la libertad de los venezolanos. ¿Usted cree que van a liberar a los presos políticos de Venezuela? Es lo que deseo, es lo que exigimos, es lo que pedimos y es lo que yo creo que la Cumbre de las Américas debe manifestarse sobre ello rotundamente. Expresidente de Panamá, Nicolás Ardito Barleto, escuchábamos las declaraciones del expresidente del gobierno español, José María Aznar. Otro de los, grandes interrogantes que en este momento rondan frente a esta declaración que han entregado ustedes es bajo, qué hechos, bajo qué precedentes es que ustedes toman la decisión de emitir esta carta y por qué lo hacen en esta cumbre de las Américas, específicamente en este momento. Bueno, precisamente para que se haga una toma de conciencia, ¿no? Es una carta que también verán los mandatarios que se van a reunir en los próximos 2 días. Es una carta que va a recibir atención en toda la región y confiamos que es una carta que llame a la reflexión al gobierno venezolano para que vuelva por el camino democrático que señala su constitución y sus leyes y que vuelva a la tolerancia de todos los diferentes puntos de vista. Expresidente Nicolás Ardito Barleta, quiero que también usted me acompañe a escuchar estas declaraciones. Estamos con los protagonistas de la noticia. Quisimos invitar y entregarles a ustedes las declaraciones y la explicación en la voz de cada uno de los protagonistas de esta carta, de esta declaración de Panamá, los 26 expresidentes que firmaron este documento que hoy es noticia aquí en la séptima cumbre de las Américas. Hace pocos minutos logré entrevistar al expresidente de México, Felipe Calderón, quien también hizo una defensa vehemente de los presos políticos que existen en Venezuela e hizo un llamado
a todos los mandatarios del continente a que rompan ese silencio cómplice que existe frente a los abusos que, según ellos, comete el régimen de Nicolás Maduro contra la oposición democrática en Venezuela. Presidente Felipe Calderón, bienvenido a NTN 24. Quisiera que le explicara a nuestros televidentes en qué consiste esa declaración de Panamá que usted está respaldando. Es un llamado básicamente hecho por varios exmandatarios, hasta donde tengo entendido 26 ya hemos suscrito esta carta de distintos signos partidistas, por cierto, de izquierda y de derecha, de centro, en la que estamos pidiendo a los jefes de Estado reunidos en la Cumbre de las Américas que pongan atención en Venezuela, que se hagan cargo dentro de los límites del derecho internacional de una situación crítica que se está viviendo ahí, de realmente un alejamiento de las condiciones democráticas por parte de Venezuela, pero sobre todo de la presión injusta que están sufriendo varios alcaldes venezolanos, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Ceballos y otras 60 personas más que están sufriendo prisión injusta y una violación a los derechos humanos. Creo que es muy importante que la solidaridad internacional se refleje precisamente en una acción diplomática respetuosa que genere un diálogo constructivo dentro de Venezuela y que permita verdaderamente evitar una crisis humanitaria o un posible incluso baño de sangre. Señor presidente, usted en el ambiente político actual que percibe en la región, ¿usted cree que esa carta va a tener aceptación por parte de los mandatarios que en este momento están en el poder y se reunirán en esa Cumbre de las Américas? Mire, yo soy presidente y probablemente no decida nada, pero es una carta que no pueden ignorar. Es una carta que desde luego la idea es que vaya generando, como tantas acciones y tantas otras que se han hecho, pero que vaya generando una conciencia internacional que hace falta de solidaridad con Venezuela y que el generar esa conciencia internacional es el primer paso, en mi opinión, para mover a la acción. Dicho en otras palabras, para poder movilizar al mundo en favor de las personas que sufren en Venezuela, necesitamos generar una conciencia internacional de esa situación. Ese es el primer paso y en ese proceso estamos. Probablemente la acción no sea inmediata, pero tarde o temprano se dará. ¿Entregarán esa carta usted al anfitrión, al presidente Juan Carlos Varela? ¿Cómo la canalizarán? Quizás alguno de ustedes estará presente en algún encuentro con mandatarios. Lo hemos hecho ya al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza. Lo hicimos esta mañana y desde luego la hemos hecho llegar y la gente que nos ha apoyado con esta carta la hará llegar individualmente a cada uno de los mandatarios. Expresidente, los ciudadanos de nuestro continente se preguntan ¿por qué son los expresidentes los que toman la vocería, una vocería que deberían tomar los mandatarios que están en el poder? Ustedes están exigiendo una defensa de la democracia, una defensa de los derechos humanos. ¿Por qué son ustedes y no los presidentes los que llegan con esa petición a esa Cumbre de las Américas? Bueno, les soy honesto, yo creo que porque tenemos más libertad de alguna manera, ¿no? Porque ahora estamos actuando bajo nuestra propia responsabilidad y porque un mandatario, yo lo sé muy bien, lo he sido, tiene que tomar muchas cosas en cuenta al mismo tiempo, como defender el interés de los nacionales, como salvaguardar las relaciones diplomáticas. En el caso de Colombia, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Es un país vecino con el que no puedes fácilmente romper o debilitar la relación, pero creo que nuestra voz ayuda a que los mandatarios por lo menos tengan respaldo en la opinión pública internacional a la hora que tengan que tomar acciones, que espero que sea más temprano que tarde. Presidente, finalmente, para acabar este diálogo que estoy sosteniendo con usted, a los ciudadanos de América Latina, del continente, ¿no cree que en este momento les está preocupando ese silencio que están guardando sus mandatarios? Así ellos defiendan, como lo han dicho, un interés nacional y que justifiquen su silencio a partir de sus intereses. Pienso que a los ciudadanos les interesa mucho. Pienso que hay una conciencia de preocupación sobre el caso de Venezuela que está cundiendo entre la ciudadanía y eso es algo que los políticos no podemos ignorar y por eso es importante seguir hablando, seguir presionando, seguir señalando haciendo estos cuestionamientos y eso va a generar que tarde o temprano, insisto, preferible que sea más temprano que tarde, se tomen acciones al respecto. El presidente Calderón, ¿qué mensaje le envía a todos los presidentes que hasta ahora están llegando ya a Panamá? Que tomen conciencia de la situación, que actúen en consecuencia en favor de Venezuela y que se hagan cargo de la alta representación que tienen, ayudando al pueblo venezolano.
Expresidente de Panamá, Nicolás Ardito Barleta, yo le agradezco personalmente que haya estado con nosotros en este set en Ciudad de Panamá, en el epicentro de la noticia, a donde hemos llegado a hacer una cobertura especial de esta 7ª cumbre de las Américas que organiza su país. Yo te agradezco mucho y los felicito por la excelente labor que hacen a favor de la información en nuestra región. Es nuestro trabajo, expresidente. Nosotros vamos a una primera pausa. Cuando regresemos continuaremos presentándoles a ustedes las voces de los expresidentes que han hecho este llamado a los mandatarios de la región para que rompan su silencio y de alguna manera llamen la atención en Venezuela frente a la liberación de los presos políticos y que existan unas elecciones con garantías, elecciones democráticas con garantías este año en Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.